Nosotros podemos transitar la vida desde el deseo, desde la posibilidad de reconstruirnos, conociéndonos, y que sería maravilloso que sean muchas más las mujeres que se sumen y muchos más mujeres o subjetividades femeninas, los varones o las masculinidades que se sumen, porque estaríamos garantizando un futuro de mayor plenitud, estaríamos garantizando sujetos más libres y más plenos, por lo menos es mi mirada, ¿no? Este debate a veces no se da ni en las facultades. Es más, nos enseñan a respetarlo como algo sagrado, cuando en realidad lo sagrado debería ser el ser humano, el progreso del ser humano y el reconocimiento de un montón de derechos para su plenitud. La masonería no es un culto, como no es un partido político, no tiene ningún tipo de inconveniente con las religiones, respeta la religiosidad de todos sus integrantes, pero indiscutiblemente el hecho de conformar librepensadores y laicos genera ciertas rispideces o ruidos en otras instituciones. El congregarse en una comunidad nos permite no solamente el crecimiento, sino que fundamentalmente creo que la masonería lo que pone en valor es la real posibilidad de aceptar la diversidad, de nutrirnos de esa diversidad y a partir de allí poder construir miradas que no sean prejuiciosas, que sean integrales, que sean inclusivas. Tradición y futuro, una mirada cercana de la masonería. Sus conductores, Pablo Macía, Sebastián Esfriso y Diego Uberman. Hola, ¿cómo estás? Hoy estamos con Marilena Castillo. Marilena, bienvenida. Muchas gracias por estar con nosotros. Bueno, Marilena, vos sos abogada mendocina y sos también la presidenta de la Gran Logia Femenina de Argentina, la gran maestra de la Gran Logia. Y bueno, estos últimos 20 días estuviste haciendo un gran giro, un gran tour por Entre Ríos, por Balcarce, estuviste aquí por Buenos Aires con muchísima actividad que repercutió bastante en los medios. Y nada, la primera pregunta que se me ocurre es, ¿cómo es llegar a la presidencia de la Masonería Nacional estando en Mendoza? Porque entiendo que es la primera vez, ¿no?, que tenemos una gran maestra que está fuera del ámbito de la ciudad de Buenos Aires, y tener que hacer todos estos giros que son tan importantes para la masonería y para el crecimiento. ¿Cómo convive la persona con la funcionaria, por decirlo de alguna manera? Bueno, gracias Sebastián y a toda la audiencia también agradecida por este espacio. En primer lugar, lo que vos me preguntás creo que fue un hito, indiscutiblemente, y fue un gran desafío. Y tenía que ver con un proyecto de qué masonería queríamos en la Gran Logia. Y la masonería femenina venía creciendo mucho en el interior del país, pero de alguna manera no estaban dadas las condiciones en la Constitución y los reglamentos para una mayor participación y presencialidad. Indiscutiblemente la gestión anterior ya tenía una posición tomada en esto de querer poner en valor el federalismo y que pudiéramos participar en pie de igualdad. Y decidimos, de alguna manera, fortalecer eso. Y obviamente ese hito es que realmente es cierto, soy la primer gran maestra del interior del país. Y también no solamente esto tiene que ver con que venga una hermana del interior del país, sino que podamos poner en valor también que sigan estando en pie de igualdad. Y para esto, bueno, todavía necesitamos seguir reformando la Constitución, los reglamentos, los estatutos de la asociación, para que también puedan participar. Porque si no, tienen que viajar todas a la asamblea en Cava, y entonces ahí no estamos en pie de igualdad. ¿Y cómo es? Y es un desafío, pero también creo que era lo que estábamos necesitando. No se puede dirigir una institución desde ningún lugar, no importa si es Cava, si es Mendoza. Se necesita ir al terreno, se necesita ir a los valles, a las provincias, conocer qué es lo que les está pasando, ver cuáles son las realidades, porque
porque no son iguales ni las idiosincrasias, ni las problemáticas, ni a veces la forma de insertarse en esos espacios. Y entonces por ahí lo que es justo y es para un grupo no lo es para otro. Y en eso tenemos que tener la flexibilidad de no generar disposiciones que terminen siendo más que discrecionales, arbitrarias sin querer. Así que bueno, el desafío es grande y es realmente, creo que de un grupo que realmente quiere que sea de esta manera. No es solamente una decisión ni es el esfuerzo mío solo, sino de todo un equipo que está trabajando para esto. Te llevo, si me lo permitís, María Elena, un poquito hacia adentro de vos misma. En general hay una suerte de discurso en la sociedad, sobre todo quienes no conocen de la masonería, que dicen, bueno, los masones son los señores que se reúnen de noche, vestidos de determinada manera, una cosa así, ¿no? Con lo cual se está trabajando muy fuertemente para desarmarlo, y de repente tenemos la suerte de encontrarnos con una abogada joven que es la presidenta de la masonería femenina. Y entonces, una de las preguntas es, en ese sentido, ¿no?, frente a ese mito, ¿cómo se compatibiliza tu rol de gran maestra de la masonería con tu rol personal, con tu casa, con tu familia, con tu trabajo? Bueno, primero que gracias por lo de que soy joven. Lo segundo es que ya mis hijos son grandes. Yo tengo 3 hijos y los 2 mayores ya han conformado su familia. Y el más chico no ha conformado su familia, pero también ya es un joven independiente. Entonces, bueno, no tengo demasiadas demandas en lo familiar de requerimientos de cuidado que solemos tener muchas veces las mujeres. Y por el otro lado tengo a mi esposo, que aparte es mi gran compañero de vida y que él realmente siempre apoyó el desarrollo personal, digamos, no solamente a mí, sino a mis hijos. Entonces, lejos de ser un obstáculo, pasó a ser un compromiso y un trabajo conjunto, si se quiere, porque obviamente él se queda en casa y se hace cargo de todos los menesteres que yo no me estaría haciendo cargo. Y en relación a la profesión, si bien hoy estoy un poquito más alejada, por decirlo de alguna manera, en algún momento por cuestiones personales y ahora por cuestiones institucionales, nunca tuve ningún tipo de inconveniente, muy por el contrario. A lo sumo, alguna vez me habrán ido a pedir que saque algún expediente cuando estaba en la función pública, a la gloria del gran arquitecto del universo. Pero bueno, más que sacarlo a la gloria del gran arquitecto del universo, se sacaba por la aplicación de las normas que correspondían. Pero digo, la verdad es que no he tenido ni estigmas profesionales, ni cuando estuve en la gestión pública, ni en ningún ámbito por el hecho de pertenecer a la masonería. María Elena, y me gustaría que nos cuentes un poco tu historia de tus inicios en la masonería, cómo empezaste a caminar por esta senda. Pues estás seguro. ¿Qué querés que te cuente? Me encantaría. Sí, que lo cuente, Conste que te pregunte. Con lo cual no acepto demandas. Uy, es abogada, pero tiene la camiseta de abogada. Este perfil. No, bueno. En realidad yo ingresé en la masonería a los 18 años. Porque ingresé en el derecho humano, porque mis abuelos eran los fundadores del derecho humano. Esto no quiere decir que sea una cuestión hereditaria, ni de derecho sucesorio, por favor. Sino porque a mí me llamaba la atención que hace 50 años atrás, en mi familia se hablara de determinadas cuestiones y se pusiera en valor la necesidad de la independencia y de la educación de la mujer. Y la importancia de los valores. Entonces, la verdad es que eso a mí me llamaba muchísimo la atención. Y bueno, y empecé a preguntar qué hacían los días domingos. Y bueno, y ahí me contaron. Y el hecho de ser hija de masones, nieta de masones, sí tenía, entre comillas, un privilegio o una prebenda, que era que uno podía ingresar a los 18 años y no a los 21, que siempre se dice la mayoría de edad. Y por eso ingresé en ese momento en el derecho humano, que fue la primera obediencia que permitió que las subjetividades femeninas fueran tratadas en pie de igualdad con las masculinas dentro de lo que era la masonería.
Así que allí empecé mi vida amazónica, transité unos 5 o 6 años, ya estaba casada, tenía mi niña. Se me complicaba indiscutiblemente un poco la asistencia y me retiré a dedicarme un poco a ella, al estudio, que no lo había terminado. Y con el devenir del tiempo me cuestioné muchas veces qué era ser femenino, qué era ser un sujeto femenino. Y en este de qué era ser un sujeto femenino, ir viendo cuántas eran las situaciones o los derechos que nos eran vedados por esa sola razón. Y entonces, bueno, pasaba por tribunales y un poco les decía, porque hay muchos colegas que son masones, 52% del padrón y o más, y tenemos vedado el ingreso. Y así seguía, hasta que un día uno de ellos me dijo, ¿estás tan interesada? Sí, le he escrito a Chile, no me han contestado. Recuerden que en esa época recién empezaba todo el mail y demás. Estoy hablando de hace 19 años atrás, 19, 20 años atrás. Y bueno, y él me contactó con las mujeres que habían conformado ya la Gran Logia Femenina en la Argentina, y a partir de allí iniciamos un proceso de conocernos, de estas entrevistas que se nos suelen hacer, y bueno, y arrancamos en el 2005 un grupo de 13 mujeres que nos iniciamos en el transcurso de 3 meses, 4 meses. Y bueno, desde allí que soy una ferviente participante de la masonería femenina de la República Argentina. Vos sos abogada, sos mendocina, y la provincia de Mendoza es muy conocida por muchos méritos, por muchísimos méritos, y también es conocida por ser una provincia que tiene un perfil un poco conservador en algunos aspectos. ¿Cómo es ser masona en Mendoza? Difícil. Sinceramente es difícil porque es una provincia también que está muy ligada a la religiosidad, y la masonería tiene un gran estigma en relación a esto. Tiene un gran estigma producto del desconocimiento, fundamentalmente, porque la masonería no es un culto, como no es un partido político, no tiene ningún tipo de inconveniente con las religiones, respeta la religiosidad de todos sus integrantes, pero indiscutiblemente el hecho de conformar librepensadores y laicos genera ciertas rispideces o ruidos en otras instituciones. Y bueno, y la provincia de Mendoza no escapa a esta construcción que hay en muchas provincias en donde la Iglesia Católica tiene una muy fuerte impronta, un gran prestigio, y bueno, y nosotros medio como que somos así medios bichitos raros para ese modelo. Vos recién decías, cuando me preguntabas también un poco, esto de ser conservadores y demás, cuesta el tema de muchos cambios en la provincia de Mendoza. Es una provincia que se aferra a la tradición, a veces yo me atrevería a decir, no solo innecesariamente, sino arbitrariamente. Porque, por ejemplo, el hecho de ser abogada, yo suelo decir, bueno, pero tenemos una constitución que es considerada sagrada. En realidad, sagrada al punto tal que no se reforma. Y hay derechos que no están contemplados en esa constitución y que sí los tiene contemplado la nación. Y en realidad, ¿quién perjudica? Perjudica a todos los ciudadanos de la provincia, y este debate a veces no se da ni en las facultades. Es más, nos enseñan a respetarlo como algo sagrado, cuando en realidad lo sagrado debería ser el ser humano, el progreso del ser humano, y el reconocimiento de un montón de derechos para su plenitud y su desarrollo. Así que bueno. Ahí, si me permitís, pues estás haciendo una distinción súper interesante, que es digamos, honrar el espíritu en vez de la letra, por decirlo de alguna manera, o honrar el espíritu por sobre la letra. Este tema de las etiquetas, de los estigmas que padecemos de la afuera, también nos atraviesa, ¿no? Dentro de nuestros trabajos. Me imagino que a ustedes les pasará lo mismo. En este girar por el país que decís, bueno, con justa razón, hay distintas idiosincrasias, distintas sensibilidades, etcétera. ¿Qué te pasa a vos como gran maestra cuando de repente, no sé, te aparece una piba de 22, 23 años que está muy vinculada con la tecnología, que está todo el día con el celu, que tiene un piercing, que está llena de tatuajes, y que seguramente, imagino yo, habrá hermanas de otra generación, otras que dicen, ojo con esto, digamos? ¿Cómo lidias con
con ese fenómeno que también tiene que ver con las nuevas subjetividades, ¿no es cierto? Ese convivir. Me encanta la pregunta. Gracias. Me encanta la pregunta porque creo que uno, para lidiar con esto, lo que tiene que hacer es primero escucharlos, no creer que hay una sola forma de vivir y que la que nosotros tenemos o las generaciones más avesadas en la antigüedad, por decirlo de alguna manera. ¿Era joven o no? Es joven. Que tenemos la razón en todo lo que hacemos. ¿Y sabes con qué? Con que yo te soy, pero re franca con esto. Yo en algún momento decía, ¿qué necesidad hay de tatuarse? ¿Qué es lo que llama? Muchas veces me pregunté, ¿qué es lo que llama a que un sujeto se tatúe? Pero no me quedé con eso, ni me quise quedar con el prejuicio, y me puse a estudiar. Y creo que pasa por el estudiar y más allá de hablar y ver qué es lo que esa persona le pasó, vivenció para necesitar o querer o desear tatuarse, es estudiar y ver que en realidad el tatuaje es la segunda piel. El tatuaje representa siempre algo que ese ser desea dejar grabado en toda su parte externa, porque lo identifica en su esencia. Y cuando entendí eso, no volví a preguntar nunca más por qué la necesidad de tatuarse, y cada vez que puedo enseño esto, porque tiene que ver con la esencia del ser humano, tiene que ver con esa posibilidad de mostrar afuera lo que es por dentro, porque en general, habrá alguna excepción, todas las subjetividades que se tatúan lo hacen con algún símbolo que las representa, con algo que quieren fortalecer, con algo que quieren legar, con algo que quieren transmitir. Entonces deja de ser algo banal para pasar a ser algo esencial. Entonces les enseño un poco esto y siempre invito a que no sea el prejuicio la primer percepción que tengamos cuando algún ser se presenta delante nuestros, no solamente para ingresar a la institución, sino en cualquier ámbito, en cualquier espacio en el que nos desenvolvamos. Bueno, ese símbolo, de esa manera de transmitir ideas, valores y principios a través del símbolo, es casi el espíritu de la masonería. Así que vamos a tatuarnos todos ahora, pero... Sí, yo hice la pregunta porque no sabía si tatuarnos o no esta semana, necesitaba aquí la confirmación. Claro. Me convenciste. Muy original y muy masónica la mirada. Hablabas de subjetividades recién, María Elena, y de gente joven, que de acuerdo, digamos, subiéndome al comentario de Sebastián. Sí, bueno, soy un señor grande también. Y digo, de repente... Vos como gran maestra, como número uno, como presidenta de la Gran Logia Femenina de la Argentina, ¿qué le decís a una chica joven que tiene ganas de entrar a la masonería? Que se atreva, que hay nuevos cielos para volar, y si no nos atrevemos a volarlo, difícilmente podamos saber qué hay en esos cielos. Entonces, que se atreva, que no se quede, que averigüe, que no se quede con los prejuicios, con los estigmas que tiene nuestra institución en lo social, pero que indiscutiblemente es la gran posibilidad de que se conforme con valores y virtudes desde el libre pensamiento. Y conformarse de los valores y de las virtudes desde el libre pensamiento tiene que ver con hacerse responsable de las decisiones, tanto acciones como omisiones, que cada uno de nosotras elija en la vida. Y no tiene que ver ni con las culpas, ni con los reproches, ni con lo que enseñan otras instituciones que a veces generan o transmiten una moral desde la culpa. Que nosotros podemos transitar la vida desde el deseo, desde la posibilidad de reconstruirnos, conociéndonos, y que sería maravilloso que sean muchas más las mujeres que se sumen, y muchos más mujeres o subjetividades femeninas, los varones o las masculinidades que se sumen, porque estaríamos garantizando un futuro de mayor plenitud, estaríamos garantizando sujetos más libres y más plenos, por lo menos es mi mirada, ¿no? Y, por ejemplo, en esto yo diría que es un fenómeno del siglo XXI, que la masonería se está exponiendo un poco más, digamos. El gran maestre y la gran maestra viajan por los canales televisivos, hacen entrevistas radiales. De hecho, este es un podcast masónico. ¿Crees que eso tuvo una injerencia en la cantidad de miembros que se está iniciando, en el rango etario de esos miembros?
Indiscutiblemente sí te voy a contestar. Y creo que este es algo que me voy a atrever a decirte, también lo pusimos en valor las mujeres desde hace muchos años. De hecho, esto de empezar a transitar, nosotras empezamos a transitar por algunos diarios y algunos programas televisivos como el de Badía en el 2008, 2009. Y somos unas convencidas, y creo que el anterior gran maestro y el actual gran maestro también lo son, de que debemos poner en valor lo que hacemos, porque no hacemos nada malo. Recién o al inicio decían, bueno, porque se corren muchos rumores, que nos juntamos de noche, que nos escribimos, que nos vestimos de negro. Algunos hasta dicen que sacrificamos niños, tomamos la sangre del chivo y de paso las mujeres somos brujas. Pero más allá de todo eso... Bueno, pero eso fue siempre. Y bienvenido sea. Pensaste que te iba a decir que no. Está bueno porque no hacemos nada que sea contrario al progreso espiritual y al compromiso social. Entonces un sujeto que busca el progreso espiritual desde el fortalecimiento de los valores, desde las virtudes, que busca el libre pensamiento, la libertad absoluta de conciencia, el laicismo, no puede ser un sujeto negativo para sus pares. Entonces me parece que este es el gran desafío, que la masonería no debe estar nunca más ausente de la historia ni de sus sociedades. Ahí dijiste algo que a mí me gustó un montón, que es transitar la vida desde el deseo. Porque normalmente solemos pensarnos, por lo menos los varones, viste, con mucho de la cuestión de la responsabilidad, ¿no? Tomando como referencia a los próceres, a los prohombres, etcétera, que no tiene por qué necesariamente estar desvinculado. Ahora, ese deseo al que vos referís, yo por lo menos lo vinculo mucho a la noción de la fraternidad y la sororidad, si querés también. Y también me gustaría preguntarte esto para el público que nos oye, que tal vez no esté tan familiarizado con esta noción, ¿no? Que parte del laburo que hacemos, los hermanos, las hermanas, hay algo de ese congregarse, de generar un vínculo que es humano, que es anterior a las diferencias, etcétera, que es un rasgo tal vez muy característico, muy distintivo de la masonería, que para mí también genera una subjetividad específica, por decirlo de algún modo. No que distancia y que diferencia, pero sí que congrega. ¿Vos sentís que hay algo de esto del congregarse desde un lugar distinto al que te pueden ofrecer otros ámbitos de la sociedad? Sí, y ¿sabes qué? Creo que tiene que ver con esta puesta al reconocimiento de determinados principios. ¿Y por qué lo del deseo? El deseo y el disfrute y el congregarse en una comunidad nos permite no solamente el crecimiento, sino que fundamentalmente creo que la masonería lo que pone en valor es la real posibilidad de aceptar la diversidad, de nutrirnos de esa diversidad y a partir de allí poder construir miradas que no sean prejuiciosas, que sean integrales, que sean inclusivas. Y es la gran posibilidad. Mira, leí una frase en una oportunidad que puede dar para mucho que hablar, pero no me acuerdo en qué libro, pero decía que en realidad era la gran posibilidad de entender la divinidad, en nuestro caso un concepto como es el gran arquitecto del universo, desde la fraternidad, desde la unión en la intención de querer trabajar juntos por esa mejor sociedad con las múltiples miradas que tenemos para esa construcción. Entonces me parece desde que de ese lugar siento de que sí, que es distinto porque se hace desde lo esencial. Reconocemos que es nuestro semejante, nos identificamos con la esencia de nuestras hermanas o de nuestros hermanos con los pares. Lo que no quiere decir que estemos de acuerdo en todo, que compartamos a veces las mismas motivaciones, sino que respetamos la posibilidad de la construcción conjunta. De acuerdo un poco a lo que venís contando y a la forma en la que venís planteando tu línea de pensamiento, la masonería es una institución progresista. La pregunta ¿es progresista? Por supuesto. Por ahí los que no somos progresistas somos algunos integrantes.
pero la institución en sí, obvio que es progresista. Siempre ha estado a la vanguardia de la gran posibilidad de la adaptabilidad y de la apreciatividad del ser humano. Entonces, desde ese lugar, somos sujetos en movimiento, somos sujetos que cambian nuestras células, cambian nuestra forma, el color del pelo, nos envejecemos y demás. Somos sujetos cambiantes y la masonería siempre ha estado a la vanguardia de eso. Tuvo siempre esa capacidad. Somos nosotros los que a veces nos quedamos un poco en la forma y no entendemos el fondo de las cosas. Y creo que ese es el desafío, siempre poner lo que debe estar sobre la forma para que realmente podamos progresar. Yo voy a hacer una pregunta chusma ahora, Sí. que si querés podés no contestarla, desde luego, ¿no? Está usted doctora en todo su derecho. Claro. No será tomado... Claro. En tus propias redes sociales contás que sos abuela. Oh. Y casi con una enorme alegría. Y digo, una mujer con todas tus características, ¿sí? Que estás contando, que estás exponiendo, que estás compartiendo. ¿Cómo es ser abuela de esa manera? Es maravilloso. Primero es maravilloso porque los nietos nos muestran que realmente somos eternos, porque la existencia se da en ellos, que son personas nuevas que acumulan, digamos, el bagaje cultural de las familias que lo integran. Y es maravilloso porque mis nietas, tengo 2 nietas adolescentes, una que va a cumplir 15, y por eso no voy a ir a la noche de los museos. No había que decirlo al aire. Claro. Bueno, pero es la verdad. Bueno, después lo editamos. Y la otra tiene 13 y la más chiquita tiene 3. Y la verdad es que las disfruto un montón. A las 2 más grandes porque tienen una cabeza que creo que eso me desafía 10 veces más a seguir trabajando por generar una sociedad mucho más libre, que las contenga, que les permita desarrollarse en plenitud. Y bueno, y la más chiquitita porque la disfruto desde el juego y también disfruto la persona que lleva adentro, que ya se empieza a mostrar a pesar de tener 3 años. Así que ser abuela para mí es lo más maravilloso que me pasó en la vida, aparte porque entendí la inimputabilidad. Claro, totalmente. Claro. Bueno, tiraste la bomba que no había que tirar, así que no vas a estar en la noche en los museos, No. pero sin embargo, tenemos que agradecerte un montón por la disponibilidad, porque creo que es la vez que más que nunca vamos a trabajar juntos. Y a la par. Y a la par. En la apertura. También en el año en que ustedes festejan los 20 años de Los 20 existencia años. institucional. Y a mí me parece hermoso que no puedas estar porque tenés que estar en un evento familiar tan importante como es el cumpleaños de 15. Y acá viene la pregunta con respecto a la noche de los museos. ¿Qué es lo que vos sentís que pasa con la gente, mujeres, varones, etcétera, cuando entran y cuando salen de la noche de los museos? ¿Tenés una repercusión de eso? ¿Tenés Sí, una mirada? creo que hay un antes y un después. Muchos vienen por curiosidad, también como muchos se acercan a pertenecer a nuestra institución por curiosidad, porque no saben de qué se trata. O morbo. O morbo, por supuesto, es Sí. parte también de la Sí. humanidad, ¿no? Pero creo que hay un antes y un después porque se desmistifica y sobre todo si nosotros tenemos la capacidad de mostrar quiénes somos. Y somos ciudadanos comunes que con nuestras vidas a cuestas, como suelo decir yo, trabajamos para una mejor sociedad. Somos la vecina, la amiga, la madre, la esposa, la compañera, la socia, la funcionaria, el cantante, el bailarín, el constructor. Y eso me parece de que es muy importante. Primero porque nos ven desacartonados, nos ven humanamente asequibles, plásticos. Se encuentran con los funcionarios de la Gran Logia y pueden hablar tanto con las mujeres como con los hombres, y entran a una institución que para colmo, digo, es maravillosa, digo, genera un impacto, el Palacio Cangallo, como se lo conoce, que deslumbra. Y detrás la historia. Y yo creo que el desafío nuestro es poner en valor la actualidad. Creo que la historia es de lo que nos apropiamos. Pero la historia
para apropiarla, la debemos poder poner en valor en la actualidad. Y entonces yo lo que siempre me planteo es que es la gran posibilidad que la gente nos conozca como que somos los hacedores de un nuevo tejido social, que somos los constructores de esta Argentina, que somos los que batallamos en las legislaturas, en los poderes ejecutivos, en los judiciales, que queremos y nos comprometemos con ese trabajo para que surjan nuevos liderazgos y que en esos liderazgos nos encuentren mucho más abiertos y mucho más capacitados en algunas cosas, más idóneos, diría yo. Se ha perdido de alguna manera, en una muy buena medida, la relevancia que tenían los dirigencias. Tenemos una mediocridad de dirigencia en todos los ámbitos y esto creo que nosotros tenemos el deber de ponerlo en valor de nuevo. Entender que la política no es negativa, la política le cambia la vida a la gente. Entonces, dejar de permitir que ciertos discursos sigan teniendo un posicionamiento social, porque no construyen, porque alejan. Y nosotros tenemos obligación de salir a batallar por dar el discurso contrario, por dar el discurso de la inclusión, de la integración, por ser puentes que acercamos orillas. Creo que es mucho el mensaje que tiene la masonería para dar, y sobre todo en nuestra república y en estos tiempos. Recién nombraste que, digamos, la masonería tiene varios desafíos. Yo te quisiera preguntar si tenés definida alguna meta a corto plazo que tenga la masonería. Creo que a corto plazo lo que tenemos que estar es muy presente en la sociedad. Voy a hablar en general, si bien yo tengo a mi cargo la masonería femenina. Creo que en esto coincidimos con el gran maestro. Tenemos que estar mucho más presentes en la sociedad. Tenemos que poder ser referentes institucionales para todos, para la agenda pública, si se quiere. Tenemos que poder, y ese es quizás nuestro gran desafío, desmistificar para ofrecernos como ciudadanos que pueden trabajar políticas públicas, porque entendemos la importancia de la integración para el futuro del país. Creo que el gran desafío es ese, es poder estar en la sociedad mucho más activos, planteando nuestras posiciones, que son políticas, pero no son partidarias, que son y promueven el bienestar de todos los seres humanos. Entonces creo que, ¿por qué no hacerlo? Creo que termina siendo, lejos de ser, digamos, recatados o muy cuidadosos, terminamos siendo un poco débiles o poco valientes. Y creo que se trata de eso, de estar ahí presentes y diciendo lo que pensamos. Me subo un poquito, si me lo permitís, a la pregunta de Pablo, y me engancho también buscando la continuidad de lo que venías contando, y una idea que circula, ¿no?, dando vueltas por ahí, dice, bueno, vamos por algo un poco más grande. Tradicionalmente la masonería se definía como una institución que participaba de la sociedad a través de sus miembros, ¿no? Es decir, bueno, se expresa, ocurre, sucede, plantea a través de sus miembros. Y ¿vos pensás que se podría armar un partido político masónico? No como un partido político, porque creo que el gran desafío es que sumemos desde donde estemos, y porque lo podemos hacer, porque tenemos esa capacidad, y porque tampoco se trata de que todos piensen igual que nosotros, se trata de respetar la diversidad de opiniones. Sí, lo que creo que el gran desafío es que estos vehículos, porque son vehículos los partidos políticos, pongan en valor algunas cuestiones. Nosotros debemos ser #corrupción cero. Nosotros debemos ser defensores de la ética pública y de la ética social. Y esto lo podemos llevar a todos los partidos. Y ahí va a haber una transversalidad. Y ahí está buenísimo que exista la transversalidad. Después, en el cómo llevar adelante, bueno, quizás unos nos pondremos más de un lado, otros más de otro, pero la idea es sí involucrarnos con todas las asociaciones y organizaciones de la vida civil,
¿Por qué? Porque son las que le cambian la vida a la gente. Entonces la cooperativa, el sindicato, el Poder Judicial, el Poder Ejecutivo, el Consejo Deliberante, la Asociación de Abogados, en todos esos lugares se van tomando decisiones que impactan en grupos. Obviamente, desde el Estado se impacta en toda la ciudadanía, ¿no? O en todos los habitantes, porque también impactan los habitantes que aún todavía no son ciudadanos. Entonces, pero creo que sí, que pasa por ahí. Nosotros nos debemos involucrar. Como un partido, no me parece. Te llevo un poco más allá entonces, y la masonería es una institución que en todo el mundo tiene muchos años, tiene varios siglos, ¿no? Y de repente llegamos al siglo XXI, nos tocó a nosotros. Estamos ya transcurridos 2 décadas del siglo XXI. ¿Cómo pensás que tiene que ser la masonería de este siglo? Te diría que creo que tiene que ser activa, eminentemente activa. Tenemos que ser promotores de los cambios. Tenemos que hacer un trabajo participativo y colaborativo. Y tenemos que poder profundizar nuestro impacto en las sociedades. Y para eso, bueno, lo que yo te decía recién, en el caso de la masonería en general, pienso que tiene que ser mucho más federal. Creo que podemos tener un muy buen ensamblaje con las logias de otros países, porque hay problemas regionales que nos atraviesan. Y que hay ideas de la masonería que son latitudinarias y que lejos de distanciarnos nos acercan. Nosotras, mira, este año fuimos a Europa a 2 eventos. La masonería femenina es fundamentalmente adogmática y liberal. Y fuimos porque somos miembros de CLIPSAS, y que es un llamamiento de obediencias mixtas masculinas y femeninas que aglutina más de 180 obediencias de distintos países, y fuimos a tratar temas relacionados con medio ambiente, y nos planteamos que para el próximo año íbamos a ver el tema de cómo impactan los acontecimientos bélicos, no solamente en el medio ambiente, sino también en el género y en algunos grupos de alta vulnerabilidad. Y también ahí fuimos a elegir la vicepresidencia para América. La vicepresidencia para América, que está hoy en cabeza de la Gran Logia Femenina de Argentina, representada por la ex gran maestra, la doctora Mariela Rodríguez Ruiz. Pero también fuimos a firmar un protocolo acuerdo con CLIMAF, que es la ligazón de mujeres masonas femeninas de Europa, Asia y África. Y ahí pudimos trabajar y ver no solamente cómo está el impacto de la masonería femenina, cuánto crecieron, cuánto no crecieron en estos años, cuál es la incidencia que tienen, si están involucradas en lo social o no, sino también qué temas comunes tenemos que nos atraviesan para poder tener impactos mucho más globales, porque está buenísimo esto que decimos nosotros, que nosotros cambiamos y que cuando cambiamos nosotros cambian todos los vínculos que están cercanos a nosotros, pero si somos más, si podemos distinguir cuáles son las problemáticas, podemos diagnosticarlas y podemos tomar soluciones y hacer que ese impacto se multiplique, y mucho más exponencial va a ser la respuesta a favor de solucionar esos problemas. Así que bueno, un poco eso, no sé si te contesté la pregunta o me terminé yendo como hacemos los abogados, viste que hablamos. Está bien. Yo me quiero tatuar. Sí, yo me voy a... Ahora terminamos y yo me tatúo también. Satisfecho. Hace un par de años estuve en Brasil y bueno, me alquilé un auto, iba por la ruta y veía carteles cuando uno llega a un pueblo, a alguna ciudad, y veía carteles de Rotary Club, Club de Leones, masonería, o sea, escuadra y compás. Pasaba por un kiosco de diarios y entre todos los calcos que vendían la escuadra y el compás. Después, hablando con gente allá, me dicen, acá los masones ponen hasta los grados en los currículum vitae. Uh-huh. ¿Por qué en Argentina no? Porque nos falta actitud.
Masónica, Me gusta diría esa yo. respuesta. Nos falta actitud masónica, pero también creo que tuvo que ver con los procesos históricos que se dieron en el país. Creo que la primera respuesta es más fácil de decir. Esta creo que tuvo que ver y que la vivió mucho más la masonería masculina y también la mixta. Yo me inicié en época de proceso. Y tuvo que ver con las interrupciones de los gobiernos democráticos. Y imagínate, si en un gobierno democrático conformar un libre pensador suele generar ciertas rispideces, imagínate en tiempos de dictadura, de represión. Si es un sujeto al que no lo podés atar a nada, si es un sujeto que no lo sujetas a dogmas, a autoridades, a revelaciones. Entonces creo que un poco eso hizo que la masonería de Argentina y de algunos otros países se retrajera y no tomara el rol protagónico que tuvo en otros tiempos. Creo que esto hoy no pasa. Creo que igual nos queda mucho, por eso que te decía yo de la actitud. No es lo mismo si sale 1, si salen 2, si salen 10, que si salimos todos los que somos, porque somos muchos más, inclusive de los que dicen nuestra membresía. Entonces creo que ahí sería otra la historia. Y entonces no es lo mismo batallar, si se quiere, ideológicamente o estigmatizar a un grupo de 10, de a 1000, de a 100, de a 1.000.000. Entonces, bueno, creo que es eso, que nos falta actitud, pero creo que hubo un porqué se dio esa falta de actitud masónica. Te llevo, si me lo permitís, a un terreno de hiperpragmatismo. Si querés, no querés, me decís, no quiero. Así de fácil esto. Y me parece que no la vas a hacer pisar el palito, no se está saliendo como... hay que hacer mucha fuerza. Hay que hacer mucha fuerza. Hay que probar. Claro, te llevo a un terreno de hiperpragmatismo. Vos sos la dirigente más importante de la masonería femenina en la actualidad y veníamos hablando de un montón de cosas. Desde tu punto de vista, ¿cuál es la agenda de la masonería hoy? Mira, la agenda de la masonería hoy debe pasar indiscutiblemente por medio ambiente para que pase por salud, porque no va a haber salud sin un medio ambiente sostenible. Tiene que pasar con género para poder tener la capacidad de apertura de entender las nuevas subjetividades. Tiene que pasar también por, de alguna manera, por buscar formas de igualar las posibilidades de los seres humanos, porque mientras haya pobreza tampoco va a existir ni la equidad ni la libertad. Entonces creo que pasa por ahí, pasa fundamentalmente por lo que te dije, por salud, por sustentabilidad, por educación, que es la gran herramienta que nos puede llegar a liberar, porque la otra es la cultura. Y el acceso a la educación solo no alcanza para alcanzar la equidad. Tenemos que modificar la cultura de muchas cosas para poderlo lograr. Te voy a hacer una pregunta malintencionada, si me lo permitís, ahora sí, no me voy a rendir, así no te vas a rendir. No, se imagina que no. Es una derrota espantosa, claro. Vamos a intentarlo todo. Cuando es una pregunta venenosa, ¿ok? Te lo aclaro de entrada. Cuando se habla de las nuevas subjetividades, a mí me da la sensación de que el discurso es contradictorio. ¿Por qué? Pues, vos tenés que decirme por qué. Decime por qué. No, decime vos, porque para vos es contradictorio. No para mí no hay contradictorio. No hay forma. Bueno, te explico mi punto de vista. Llegó el momento Uberman. Sí. ¿Por qué? Porque si partimos del supuesto republicano de que las personas son todas iguales ante la ley, el concepto de nueva subjetividad muchas veces se parece a un gueto. Muchas veces. Sobre todo cuando se habla de identidades sexuales, ¿no? Decís, bueno, fenómeno. Tenés el colectivo LGBTI más Q, por ejemplo. Q más, por ejemplo. Y decís, bueno, yo, desde un punto de vista estrictamente atado, si querés, al derecho y la idea de la república y con una concepción de libre pensamiento, no necesito clasificar a las personas, ¿sí?, por su preferencia sexual, porque todas son personas y son sujetos del mismo derecho. Y en ese punto, digo, me parece que están queriendo avanzar retrocediendo. ¿Sí? ¿Te parece en serio? Yo pregunté primero.
Mira, yo súper respeto las distintas posiciones. Yo creo que en realidad no estamos retrocediendo. Creo que nunca avanzamos tanto. Creo que es un discurso ese de que avanzamos. Porque, ¿sabes qué? La inclusión pasó a ser una palabra bonita, pero no se condijo con la integración. Y si vos incluís de la boca para afuera, ¿de qué me estás hablando? Está bueno lo que me decís porque me parece que es muy importante esto de hasta dónde las particularidades de este grupo las tengo que reconocer para que tengan plenitud. Pero lo cierto es que no existe ese reconocimiento. Y si no lo existe con las mujeres, y te estoy hablando de mujeres, que son algunas de las subjetividades femeninas, porque no están en pie de igualdad ni en lo laboral, ni muchas veces en lo cultural, ni siquiera con el tema de la paridad, porque convengamos de que tampoco. Es más un eslogan que otra cosa. Me parece que es importante ese reconocimiento. Me parece que es importante porque no tienen plenitud. ¿De qué oportunidad vamos a hablar de una mujer travesti que no consigue trabajo? ¿De qué derecho a la libertad vamos a hablar de un niño de la villa que no tiene acceso a la educación? Porque si no tiene acceso a la educación tampoco tiene acceso a la comida. ¿Y de qué acortamiento de la brecha digital vamos a hablar? Se le pongo la computadora y no tiene dónde enchufarla, y aparte con qué cabeza va a razonar si no come. Y yo por ahí me pregunto, y no sé cómo no nos espantamos, 52% de los menores son pobres. ¿Qué futuro tenemos? Bueno, el último Plan Nacional de Alfabetización, si yo mal no recuerdo, es de la década del 80, ¿sí? Del gobierno del doctor Alfonsín. En esa época, ¿sí? Fue el último, hubo un congreso pedagógico nacional y un Plan Nacional de Alfabetización, ¿no? Y fue la última vez, por lo menos durante la restauración democrática, digamos, que el Estado se puso a pensar, ¿no? en ir a buscar a esa gente y rescatarla. ¿Y por qué seguimos como estamos? O peor. ¿Y por qué? Por las mezquindades. Porque no tenemos una clase dirigente que sea generosa. En esa época no existía Internet. ¿Cómo lo haríamos hoy? La alfabetización. Por ejemplo, no sé, o el rescate de ese 52% de chicos que están debajo del nivel de pobreza, que son analfabetos funcionales, que muchos tienen padres analfabetos funcionales. ¿Cómo se te ocurre que se puede ir al rescate de esa gente? Mira, primero creo que deberíamos involucrarnos. Y ahí es donde yo te decía que la participación social es importante por parte nuestra. Porque es fácil decir, son todos corruptos y todos roban. ¿Y vos dónde estás? En tu casa. ¿Y vos qué haces? ¿Qué haces vos por cambiar la historia? ¿Qué haces porque la tolerancia no debe ser connivencia, ¿no? Digo, cuando hay algo que se contradice con la ley, con la legalidad o con la legitimidad, que son dos conceptos que parecen iguales pero que no lo son, ¿qué hacemos? No hacemos nada. Yo creo que, sinceramente, por ahí yo me pongo a pensar y digo, creo que estamos un poco anestesiados. Pero más allá de esto, yo creo que debemos poder poner en valor, vuelvo a decir lo mismo, una serie de la ética pública y la ética social, porque esto no solamente pasa por quienes nos gobiernan, esto pasa por todos y por cada uno de nosotros, pasa por los abogados que caranchean y no le importa de qué manera, pasa por los médicos que por ahí, no quiero generalizar, pero por ahí recibimos más o tenemos más compromiso con el laboratorio que nos da los pasajes que con si el remedio sirve o no sirve. Entonces, en realidad lo que debemos generar son sujetos que tengan libertad de cuestionar las cosas y que tengan valores. Si vos me preguntás cómo salir a rescatarlos, mira, la verdad es que no
no manejo el tema de muchas respuestas políticas porque me he escindido un poco de la participación política en los últimos años, pero yo te diría que uno de los grandes problemas es que cuando vos querés hacer un cambio, algún callo pisás, y cuando algún callo pisás te salen a matar entre todos, y ese callo que pisás tiene que ver con las mezquindades, no con las generosidades. Si vos en Mendoza lo único que estás mirando es que la única posibilidad de producción o que la matriz productiva solamente va a pasar por la vid, y no estás pensando en que hay otras formas de construir matriz productiva, como puede ser todo lo que es la metalmecánica, como puede ser todo el polo de desarrollo de la informática, de las nuevas tecnologías. Con la minería tenemos también una gran hipocresía, porque decimos la minería contamina, ¿y los agroquímicos qué? ¿Y de los agroquímicos qué decimos? Nada. Perdón. No. Lo logró un poco. Bueno, te iba a decir, me merezco. Punto para lograste. Diego. Me merezco. Sí. Punto para Diego. No, te escuchaba con mucha atención y pensaba en Hannah Arendt, ¿no? La vida contemplativa, la vida activa y esa necesidad de ir y volver, ¿no? Así, cada tanto necesitamos volver, los masones decimos al trabajo en logia, ¿no? A ese momento de contemplación, porque es un momento de contemplación que no está contrapuesto a la acción, sino que es la condición de posibilidad de una acción. Y me interesó esa distinción que vos hacías entre educación y cultura. Por la educación, para ponerlo como la cosa más formal, ¿no? Esa paideia que se transmite, por decirlo de alguna manera, pero que hasta que no se hace carne, hasta que no se vuelve una realidad cotidiana frente a un otro que es distinto y el que miro y con el que voy a interactuar, no genera un cambio cultural. Y ahí está el fenómeno de la empatía, ¿no? Del reconocer en el otro a alguien al que necesito, no a alguien al que tengo que ayudar o asistir o rescatar, sino el que necesito para poder ser yo también una persona humana plena. Y para que los masones podamos hacer eso, tenemos que hacer un trabajo previo, es decir, nos pasa en el ámbito masónico también que hay como un desfasaje, por decirlo de alguna manera, entre la educación y la cultura Totalmente, masónica. si somos parte de esta sociedad. No somos marcianos que nos pusieron ahí, somos los grandes iluminados. ¿Ustedes no son marcianos? No, no. Ah, no. A ver, lo sabía. No, por supuesto que sí, porque los cambios culturales son los que más cuestan. Y demandan tiempos, y demandan nuevas miradas, y demandan reconocer que no es solamente el arte, la ciencia, la pintura, la música, sino que es ese sujeto que se involucra desde otro lugar y que hace a la cultura con su idiosincrasia, con sus creencias, con sus nuevas miradas, y eso es parte de lo que todavía nos está costando mucho. Y creo que ahí juega un rol muy preponderante todo lo que tiene que ver un poco con la tradición y con la religión, que de alguna manera dogmatiza, o yo voy a decir una frase así muy gráfica, pone un poco un collar de ahorque, como a los perros le ponemos el collar de ahorque para que no te muevas mucho. Entonces, bueno, creo que sí, que todavía tenemos mucho para poder cambiar. Perfecto. ¿Harías vos una pregunta? ¿Preguntarías algo? Yo no, la verdad es que no. Ha sido la verdad un gusto charlar con ustedes. Lo que quizás les preguntaría es qué expectativa tendrían de esta entrevista. ¿Querés contestar primero vos? Yo contesto. Contestale, yo también quiero contestarlo. Bueno. Yo también no me voy a quedar Claro, atrás. claro. Expectativa, para mí, era la que tocaste cuando hablaste de transitar el lugar del deseo, porque tiene que ver con la noción de la ética solar, de la que hablamos alguna vez, de Michel Onfray. A mí me parece hermoso que tengamos estas instancias, que se multipliquen estas instancias, donde hagamos un elogio también de la ineficacia, por decirlo de alguna manera, un elogio de la lentitud, un elogio de todo eso que nos hace humanos, ¿no? Y te digo la verdad de mi expectativa, era que no te vinieras con, puedo ser un poco muy gráfico, Vale. que no te vinieras con la gorra puesta de la gran maestra a darnos respuestas políticas y decir, no, la Amazonía es esto, sino justamente a mostrar este cariz humano que me parece que es lo más hermoso que tenemos. Y esa era mi expectativa y el otro era mi temor. Y te agradezco un montón que no te pusiste esa gorra. Yo
Yo tenía muchas expectativas. No. Y ahora dice... claro. Y eres pura desilusión. Claro, y ahora es pura desilusión, exactamente. No, bueno, yo tenía una idea muy clara de con quién nos íbamos a encontrar, de modo que tu lucidez no me sorprende. Lo que yo tenía justamente era ganas de escucharte y poder enfrentarte a preguntas así, digamos, no formales, si querés, o no previsibles, poder hacer un caminito, un recorrido entre tu vida personal, entre tu pensamiento político, entre tu pensamiento masónico, ¿no? Digamos, utilizar esa hora para ver qué pensabas. Te diría que más que nada era una alegre curiosidad. Expectativa no, pues yo sé perfectamente con quién estábamos hablando, así que no, en ese sentido. Siempre se la sabe todas, ¿viste? Sí, obvio. Es periodista. Yo laburo de esto. Claro. Y bueno, mi expectativa era lo que sucedió, o sea, una charla entre hermanos, que me parece lo más bello que nos puede pasar, compartir este tipo de visiones que tenemos todos y nada, seguir por este camino que es el correcto. Totalmente. Así Bueno, que- yo les agradezco infinitamente la oportunidad. Ha sido un placer dialogar con ustedes. Me he sentido muy cómoda con las preguntas que me hicieron, a pesar de algunas intencionalidades puestas de manifiesto. Pero es que está bien, está bueno que así sea. Es honrar los oficios y las profesiones de cada uno. Bueno, María Elena, muchísimas gracias por tu presencia hoy, por la participación de la masonería femenina en la Noche de los Museos el mes que viene, por el trabajo gigante que están haciendo todas ustedes en todo el país y bueno, ojalá las tengamos de vuelta pronto. Realmente. Por supuesto que sí. Muchas Muchas gracias a ustedes.